Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro cara a cara con Ion de Sosa, director de Balearic, Hola, buenas Cornelia, tardes. directora de Magdo, y Juan Daniel Molero, director de Punku. Tres películas que forman parte de Generación Mutante, la sección del festival que dedicamos a aquellos films que presentan ecos de algún género, que de alguna manera toman estos códigos como un punto de partida que se retuerce hasta llegar en ocasiones a lo irreconocible y desde luego, digamos, a fugas y territorios muy, muy interesantes. Por eso, digamos, al teneros a los tres aquí nos pareció interesante, digamos, poder reuniros en esta mesa, aunque he de dejar claro que son tres películas muy distintas, con una singularidad y una identidad propia muy fuerte, y aunque vamos a intentar encontrar algunos puntos en común, sí que, digamos, lo que celebramos aquí sobre todo es su singularidad y su personalidad. En el caso de Balearic y de Punku, sí que este punto de partida o este código que se retuerce se podría hallar en el fantástico, en el terror. El caso de Magdo es algo distinto. Quizá nos encontramos con una película donde de alguna manera el eco, la reminiscencia que podemos, digamos, reconocer más es quizás de alguna tipología de personajes y situaciones que hallaríamos en series, en telenovelas, por ejemplo, pero que Raconel, digamos, lleva a un territorio completamente inesperado. Y digamos que lo que primero que quería preguntaros es justamente por vuestra relación con estos géneros o estos códigos que os pueden servir, digamos, como de despegue o de punto, digamos, de partida para vuestros proyectos. ¿Quieres? Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento de estar aquí en Gijón con estos pedazos de directores cuya obra conozco y me encanta. Bueno, en el caso de Balea, o sea, tengo unas películas anteriores, en concreto una que se llama Sueñan los androides de 2014, bueno, mi primera película fue, perdón, si me extiendo me cortáis, o sea, porque no me quiero ir tampoco muy atrás, pero mi primera película era como un diario filmado, donde yo filmaba mi propia vida y me exponía mucho o sea, era el actor y me exponía mis sentimientos y mi manera de vivir. De una forma pues muy, no lo sé, visceral y abierta, y sufrí mucho, y entonces en la siguiente película decidí que ya iba a hacer ciencia ficción y decidí adaptar Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que es la que está basada en Blade Runner, y hacerla en Benidorm. Y a partir de ahí, pues Mamantula bebía un poco de las teleseries de los 90, tipo Twin Peaks o Expediente X o El Teniente Colombo, cosas así. Y esta pues es una pequeña relectura de películas corales tipo El Ángel Exterminador. O sea, sí, siempre hay un género como punto de partida que luego pues reinterpreto y traigo un poco al día de hoy. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por la introducción. Sí, creo que también es como coincidencia, creo, pero los tres tenemos nuestras óperas primas, que son películas muy personales, ¿no? Que juegan con lo autobiográfico y vulnerabilizarse, creo. Y sí, yo también como Young, después hice otra película, la primera es Reminiscencias, que es también con videos de archivos caseros, y después hice Videofilia, porque, bueno, también cuando haces cine, como hemos empezado, creo, los tres de forma autogestionada, ¿no? Como... Sí, te das cuenta que hay cosas que es lo que puedes hacer con lo que tienes en el momento y, bueno, siempre es eso, ¿no? Y después uno se acuerda también, claro, pero ¿cómo llegué al cine experimental, no? Porque nadie, o sea, cuando eres adolescente y niño no es que estés viendo cine experimental así, ¿no? En televisión, en cable, ¿no? Y creo que empecé a pensar como que sería chévere, como, es en tu película también, ¿no? Un diálogo entre tu yo adulto y tu yo niño, y entre, ¿no?, lo que puede ser vanguardia con lo que puede ser mainstream, ¿no?, que es también parte de nuestra cultura, y creo que
también es salir de esa burbuja que nos puede sentir muy cómodas, que es el cine experimental, y tratar ¿no? de encontrar nuevos muros que romper y que unir, ¿no? En ese caso, con Punku, sí, quise hacer una película de terror y salió otra cosa que creo que es un diálogo de cierta forma, ¿no? Hay un eco, creo. Creo que lo veo. Ah, no, acá. Bueno. Sí, es un diálogo entre el cine experimental y el cine de terror, y una conexión personal con lo que puede dar miedo, ¿no? Quizás. Pues a mí lo que me interesaba... Sí, hay un eco. A mí lo que me interesaba hacer con Macdo, y la razón por la cual tomé esta familia, es porque sigue un poco la línea de los arquetipos que en México y en el mundo consumimos y entendemos como la familia mexicana. Y me interesaba verlo desde dentro, y por eso es que tomamos todo el lenguaje del home video. Macdo no nació como una película experimental, no me planeé hacer una película experimental, me planteé explorar lo que más me interesaba, que era el punto donde se junta la agresión y el afecto, y me interesaba también explorar el punto donde la ficción y la realidad también se juntan. Y lo que surgió fue un rodaje en servicio a esta búsqueda. Y bueno, sí, hay quienes la llaman experimental, pero para mí, al final de todo, lo que me interesaba era crear un rodaje que permitiera que surgiera todo el poder que podemos encontrar en la vida íntima, y que normalmente la ficción y la planeación ahogan y terminan con esto. Y hay un elemento que creo que es fundamental en vuestras tres películas, que es la importancia de su propia textura, de la propia materia con la que se construyen, digamos, las imágenes. En el caso de Balearic y de Punku es el fílmico, en el caso de Macdo es el vídeo analógico, y en el caso concreto de Macdo, esa importancia y esa idea del registro de las home movies y de una textura que, digamos, asociamos con una intimidad familiar, digamos, de hace algunos años, me llevó a pensar en el concepto de lo jauntológico, en esta idea, digamos, que Mark Fisher articuló un poco a partir de Derrida sobre aquellos elementos y a veces aquellas tecnologías o elementos estéticos que consideramos obsoletos o pertenecen a un pasado, pero que de alguna manera siguen acechando y poseyendo, digamos, nuestro presente. Y creo que aunque eso es muy central en Macdo, en las tres películas sí que existe, digamos, este choque entre, de alguna manera, dos tiempos, en algún caso, en el caso de Punku, quizás incluso tiempos ancestrales que chocan, digamos, con vídeos de TikTok también. Pero bueno, no sé si esto también es una idea que, digamos, que sobrevolaba, bueno, vuestros proyectos de alguna manera. Es que no me quedó clara tu pregunta. Bueno, sobre esta idea de, digamos, de cómo la propia materia, las imágenes o esta textura, en tu caso, del vídeo, digamos, analógico, de las películas familiares, nos retornan, digamos, a un pasado que está dialogando, digamos, con el presente, digamos, de manera muy, muy directa. Sí, pues la pregunta surge desde el presente. El presente, estoy hablando 2018, cuando escribo la película, y me parece que la manera de encontrar esa respuesta era regresar a la infancia, que es donde empezamos a codificar el mundo, y también la familia, que es también una representación de dinámicas de poder más grandes, y también por eso un poco el título, ¿no? Que podría Macdo representar esta figura paterna, como en cierta manera. Entonces,
Bueno, lo que yo hice estaba con Negin, quien hizo la fotografía, y nuestro punto de partida fueron los videos caseros, y nos interesaba mucho conservar cómo pasa el tiempo en los videos caseros, que es muy, muy distinto a los códigos de la ficción. Y pues nada, una vez que decidimos ir por ese camino, era acoger el lenguaje por completo, no solo lo que nos conviniera, sino que fuera, que reinara, que imperara sobre el set. El set es un espacio de ficción de 360 grados, es decir, cuando empezamos a grabar, todo el equipo, quien hizo vestuario, maquillaje, incluso asistente de dirección, se fueron. El departamento era verdaderamente un departamento a finales de los 90 celebrando Navidad. Por ejemplo, el pavo que van a llegar a ver en la película. El pavo, mi mamá lo precocinó en casa, me lo mandó en Uber, lo metimos al horno, y mientras estábamos grabando la película, yo, que por un lado era la directora y en ficción era la anfitriona, habían muchos paralelismos entre estas dos cosas, y al final fue un regalo. Y si de pronto ven que Estel entra a la cocina, es porque sí estaba sirviendo los cacahuates y checando cómo iba el pavo. Y cuando los niños no se quieren comer el pavo, pero lo hacen porque va a venir Santa Claus, ¿es real todo esto? Me interesaba muchísimo. Un poco lo pienso como un plato de Petri, ¿no? Donde pusimos todos los elementos para que surgiera la verdad, que eso a mí me interesaba un montón. A ver, pues yo en mi caso igual también elegí el formato porque quería evocar una especie de cine clásico, ¿no? Había un momento en el 2000 cuando nos conocimos Juan Daniel y yo, que era ya por el 2014-2015 ahí en Berlín. Me estaba comentando justo antes en la salida de la cafetería, me decía, hombre, desde que te conocí estabas obsesionado o ya estabas viendo la película El Nadador, ¿no? Que sale Burt Lancaster y tal. Y entonces es verdad que me llevó un tiempo encontrar una idea que me diese la excusa para poder filmar algo en el tono del Nadador. Y al final encontramos una premisa que a priori no tenía mucho que ver, pero aproveché para meter otra película. Hay una cosa en Balearic que es lo que me gusta mucho, y uno de los motores formales que me llevaron a hacer la película fue que quería hacer una película survival con unos chavales que están rodeados por unos perros en una piscina a la que se han colado. Luego cortamos esa película y empieza la película del nadador que yo quería hacer desde siempre, y luego ya se termina la película pues mezclando de alguna manera los dos mundos. Pero como que yo quería hacer la peli del nadador, el survival no me bastaba, la película clásica no me bastaba, y decidí que tenían que tener un momento cada una en esa sesión doble que íbamos a preparar. Y lo de rodar en 16 pues es evocando esto, ¿no? Hicimos un formato 240 precioso pues en 16 anamórfico, y nada, pues tuve una directora de fotografía también muy buena que me ayudó a sacar esos colores y esa atmósfera veraniega pero decadente. Sí, o sea, de hecho, creo que cuando haces películas que demoran tanto tiempo y siempre como queriendo estudiar unos códigos, ¿no? Más allá del género, ¿no? Porque hablamos del terror, ¿no? De telenovela, lo que sea, pero dentro de esos códigos no son solo como códigos narrativos de guión, sino son también todo como la textura, ¿no? La materialidad de estos géneros, ¿no? Y claro, en el caso de Punku también era la idea de retratar estos distintas realidades, ¿no? La material, la simbólica, ¿no? Esos universos donde pasan cosas, pero también usar los formatos, las texturas, para emular un cambio de estado de la conciencia, ¿no? Pasar de un estado más onírico o interior a uno más exterior, ¿no? Y jugar con qué pasa fuera de eso, ¿no? Porque creo que también
hay algo que pasa, ¿no? Cuando cortas de un formato a otro, que no es simplemente como pasas de la ficción a la, a la fantasía, bueno, a la realidad a la fantasía. Es otra cosa más que tu cerebro como actualiza como nueva realidad, ¿no? Y te cambia la visión de lo que viste después, ¿no? Y igual, ¿no? Cuando estás viendo estas cosas en Super 8, en 16, de la nada pasas algo de TikTok y te desubica un poquito, ¿no? En tu noción de realidad, pero también une esas dos fantasías, ¿no? De hecho, las tres películas creo que tienen algo de portal hacia otros lugares. De hecho, corrígeme si me equivoco, Punku significa portal en quechua, o sea que ya está presente, digamos, desde el mismo título, pero las tres obras, digamos, los introducen, digamos, en un viaje, digamos, hacia territorios, digamos, algo ignotos, algo incómodos en muchas ocasiones, ¿no? Y vamos, me parece una cuestión, digamos, muy interesante en los tres films. Sí, creo que las tres pelis, bueno, he visto sus pelis, yo creo que hoy van a ver la mía. Sí. Pero sí, son películas que hay un diálogo bien interesante, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la inmersión en estos espacios y ¿no? entre lo placentero y lo incómodo. Pero también creo que son películas que también han pasado por muchos procesos de reescritura ¿no? en la etapa de creación, ¿no? De problemas que puedes encontrar y repensar lo que querías hacer. Y creo que eso en comparación a cómo se hacen las películas de género realmente es como que completamente opuesto, ¿no? En cuanto a lo del portal, a mí otra razón por la cual me gustó la idea de tomar el arquetipo de la familia de la telenovela es como esto que te han dado para distraerte y distanciarte de, por ejemplo, de lo que ha pasado en tu día, porque eso es lo que sucede con las telenovelas. Lo voy a tomar y una vez que ya estás viendo la película es el momento para regresar y recordar y procesar algunas cosas que quizás esa otra cosa para distraerte de eso ignorar, cuestionar nuestras dinámicas. Y algo que ha pasado que me da mucho gusto ver es que si bien estábamos retratando una película mexicana, en cada país en el que hemos tenido oportunidad de compartir la película, viene gente y dice, es que esto, así era mi infancia, así era casa de mi abuela, así era casa de mi tía, y bueno, eso me da mucho gusto. Y bueno, pues no sé, pues sí, en referencia pues, al portal poco tengo que decir, en el sentido de que en mi película sí que hay como dos mundos paralelos, hay una piscina que une los dos mundos, hay un agua como transmisor y hay un mundo que se evoca como algo misterioso, ese fondo negro en el que ocurren pues el un mundo interno donde habita el miedo, donde habitan esos perros, donde es de alguna manera pues eso, lo que decimos de un portal donde los sentimientos pues de alguna manera toman forma. Hay una novela gráfica que me estaba leyendo también antes en la preproducción de la película, que se llamaba Black Hole y Love Nest, ¿no? que son ahora no me voy a acordar el nombre, de Charles Barnes. Y ahí me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención pues que de un capítulo a otro pues había una página completamente en negro, solo con un objeto que servía un poco de preámbulo para lo que te esperaba en las siguientes páginas, ¿no? Y podría ser un objeto que formaba parte de la trama, o podía ser una premonición, o servía un poco para ponerte pues como una clave para que de alguna manera te advertía de lo que te esperaba a partir de esa página. Y pues bueno, de ahí viene un poco este universo de inventarnos ese lugar en negro para expresar también a priori o a posteriori emociones que te esperaban, de forma sintética, emociones que te esperaban a partir de ese instante. No, creo que no tenemos tiempo para mucho más, pero sí que me gustaría, antes de que fuéramos terminando, comentar, digamos, otra cuestión que me llama mucho la atención en vuestras películas y que creo que está muy presente sobre todo en Balearic y en Magdo, en Punku quizás de manera un poquito más lateral, pero creo que de alguna manera también la implica, y es la visión
crítica del mundo adulto, de aquello que se supone que significa ser adulto y las responsabilidades y peajes que digamos que implica, y que me parece, y cómo esto puede afectar también a generaciones, digamos, más jóvenes, que en el caso de Punkus sí que, digamos, la juventud y lo que sufre, digamos, la juventud también está muy presente. Pero en poco sí es no es tan lateral. Ah. Está ahí la amenaza latente del mundo adulto, ¿no? Y de la muerte que significa dejar la infancia, ¿no? Sí. Bueno, Sí, efectivamente, pues en Balearic prácticamente la película trata de eso, ¿no? Del adolescente que hemos matado para convertirnos en el adulto que somos. Vamos, que sí que estoy plenamente de acuerdo en que nuestras películas pueden tener eso. Me gusta mucho de la película de Ra Cornelia que ahí está filmada como si fuese, bueno, se ve un componente lúdico que es muy magnético y que me atrajo muchísimo el día de ayer. Y bueno, cuando pude verla, pues sentí que sí, realmente estaban conectadas en ese sentido bueno, pues cuando veía las actuaciones que me parecían ahí, pues muy no sé, conecté mucho. Y respecto a Balearic, pues sí, esa fricción, esa incomunicación entre el mundo adulto y el mundo de los jóvenes es un poco el motivo de hacer la película. Ayer, en cuanto a esto, tuve una conversación muy gratificante justo antes de dormir, que fue con Negin, quien hizo la fotografía. Negin viene de Irán y no habla español. Las 2 semanas durante las cuales preparamos la película, mientras yo me iba a trabajar en México, ella se iba al centro de la Ciudad de México a conseguir todos los materiales para poder grabar en las cámaras High 8. Y durante el rodaje, Negin no sabía qué es lo que se estaba diciendo. Y eso a mí me gustaba muchísimo porque ayudó a que su relación con lo que sucedía trascendiera lo que se estaba diciendo y se basara en la energía de los personajes, en la tensión entre lo que estaba sucediendo. Y creo que esto es una parte importante de por qué la película resulta... porque las personas pueden conectar con ella a través de diferentes culturas y también edades, ¿no? Pero bueno, el caso es que ayer Negin por primera vez supo qué estábamos diciendo. Es la primera vez que vio la película subtitulada. Y bueno, íbamos ya a dormir y me dijo algo de lo que creo que no se habla suficiente y he agradecido muchísimo, es ver esta figura de madre que está siguiendo el arquetipo de la Madonna, que en el fondo es una madre no maternada, que en un principio busca casarse no para ser madre, sino para ser una niña de nuevo. Y al final, cuando tiene una hija, no le queda de otra más que sentirse celosa del hecho de que ya no puede ser una niña. Entonces sí, eso definitivamente me parecía muy importante, como echar luz en ese aspecto de la maternidad, porque creo que todo el mundo tiene una madre al final, ¿no? Y entender esa otra faceta de la madre me parece importante para cualquier ser. Gracias. ¿Qué puedo decir? Sí, de hecho, creo que hay o sea, cuando generas una película, ¿no? De estas formas que son menos industriales, es como una forma de entrar en diálogo, ¿no? Es como abres como una conversación entre distintos tiempos, distintas generaciones, distintos espacios, distintos universos de la realidad y la ficción. Y de cierta forma creo que también es una forma de entrar en conversación con tu niño interior, pero desde tu yo adulto, y de una forma entrar en conversación con tus abuelos, con tus antepasados, con tus ancestros, con el porvenir, ¿no? Y creo que es muy interesante eso. En
en la película, claro, hay este tema de los adultos, los adolescentes, los niños que son como, bueno, no voy a hacer spoilers, pero están como ahí, en otra dimensión. Pero también hay esta cosa de, que creo las 3 películas tienen, ya se enterarán, pero es como que entrar en diálogo con lo otro, ¿no? Con la otredad, ¿no? Como que en ese caso nosotros, al ser seres humanos, ¿no? Viendo en este mundo material, somos más los niños, ¿no? Así que es como hablar con lo otro superior, ¿no? O inferior también, ¿no? El inframundo, el inconsciente, el universo, ¿no? ¿no? Como dicen en tu película, que todos somos agua. Sí. Creo que también es interesante, ¿no? Ver como una película, como hablar con el universo, ¿no? Creo que es estimulante. Bien. Punku tiene el primer pase en el festival esta noche, si no recuerdo mal. Valerek también tiene un pase esta noche y el pase de Magdos también hoy. Es el 20 de noviembre. El 20 a las 2:30. A las 2:30. Y así que os animo a irlas a ver y a buscar también, a disfrutar de su personal, de lo únicas que son cada una de ellas, y también buscar estas rimas, que es una de las cosas más hermosas cuando elaboras la programación de un festival, de ir encontrando las coincidencias, las afinidades, digamos, entre películas que sobre todo son singulares. Así que muchas gracias, Juan Daniel, a Cornelia y Ion, por acompañarnos. Gracias. Gracias.